Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El placer de saludarles. Mi nombre es Martín Pipa Sperati. En esta oportunidad en Despacho Play seguimos abordando los temas de seguridad. Como ustedes saben, Despacho Play está muy presente en cuestiones que hacen a las cuestiones jurídicas, propiamente dicha. Buscamos a personas que conocen el derecho para que nos ayuden a interpretar qué es lo que está sucediendo en esa materia. Precisamente vamos a tratar de analizar el paquete de leyes en seguridad que envió el gobernador de la provincia de Santa Fe, el señor Maximiliano Puyaro. En este caso, esta ley, este paquete que contempla 11 reformas clave para modificar el Código Procesal Penal, la ley penitenciaria, la ley de inteligencia, ¿no? La ley de recompensas, entre otras leyes que pretende este paquete enviado a la legislatura santafesina, que te digo, ya hay muchos reparos de parte incluso de sectores socialistas frente a esto, así que lo vamos a estar analizando obviamente. Este paquete que otorga, entre otras cosas, como para resumirlo, más facultades de acción a la policía y al Ministerio Público de la Acusación, en temas, por ejemplo, allanamientos por armas en la vía pública, ampliación de franjas horarias, ¿no? Derribo directo de búnkeres, juicio en ausencia, le da empoderamientos, ¿no?, a fiscales en temas de ciberpatrullaje también, en lo que hace al régimen agravado para presos de alto perfil, en la inteligencia preventiva, bueno, una serie de pasos que no lo vamos a analizar en todo su conjunto porque es muchísimo. Obviamente, sectores ligados al derecho penal están poniendo reparos ante esta situación en varios puntos, por ejemplo, en interrogatorios policiales sin defensor, en allanamientos automáticos, ¿no? En juicios en rebeldía y en ampliación del espionaje y control social. En este caso, para mí es un gusto presentar para interpretar esto que mandó Maximiliano Puyaro a la legislatura santafesina, que obviamente se va a discutir en las determinadas comisiones del Senado, de la Cámara de Diputados, para luego debatirlo, ¿no?, en las diferentes sesiones. Voy a saludar al abogado especialista en Derecho Procesal Penal. Él es el señor Ignacio Alfonso Garrone, que también es presidente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe. ¿Cómo andás, Ignacio? ¿Qué tal? Buen día, Martín. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, nada, te convocamos aquí en Despacho Play para interpretar un poquito todo esta maraña digamos, de cosas que a lo mejor al común de la gente es realmente difícil. En términos generales, ¿qué te sugiere este paquete de leyes? A ver, a mí me gusta acá dividir un poco por partes. Dale. Una cuestión es la política de seguridad que puede implementar un gobierno y está claro que la política de seguridad del gobierno provincial ha sido exitosa y ha sido buena porque la tasa de homicidio ha bajado, se han disminuido la criminalidad. La cuestión vinculada a los presos de alto perfil y bandas narcocriminales también se ha controlado. Entonces, un lado es esta política de persecución y otro lado es la modificación del Código Procesal Penal con cuestiones que nada impactan en la criminalidad de alto perfil o de gran escala, sino que impactan en el ciudadano común y a pie. Esperá, entonces, estas leyes no impactan digamos, a los de alto perfil, a los grosos, por así decirlo, sino alcanza también al ciudadano, ¿no?, al vecino, digamos. En algunos artículos e institutos que, si me permitís, los puedo Dale. explicar bien, sí. En otros, obviamente, que está apuntado a los presos de alto perfil, que en eso no hay reparo. Pero sí hay reparo, por ejemplo, te llevo al primer caso que ha sido materia crítica por parte de los profesionales y del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal en particular. La posibilidad de que la policía te interrogue sin presencia de tu abogado defensor. Vos decís, esto le puede pasar a cualquiera. Sí. No solo a un gran criminal, sino también a una persona a pie que haya cometido hasta un hecho o no lo haya cometido, porque esto también hay que pensarlo no solo para el que es culpable, sino también para el que es inocente. Vos llegás a una comisaría, no tenés la presencia de tu abogado defensor, tenés el personal policial que te puede desde forzar una confesión falsa, generar un apremio ilegal, plantarte en una situación en la que vos no estás y construir un perejil. Entonces, esto
se dejó de lado en la provincia de Santa Fe con anterioridad al 2014, que regía un viejo código procesal que generó numerosas arbitrariedades y ilegalidades. Entonces, esto fue una especie de consenso, no más interrogatorios policiales sin la presencia de abogado defensor, pero por esta situación específica que genera una arbitrariedad. Entonces, esto puede provocar algún riesgo y que inclusive de que una persona que no conoce el proceso penal y es sometida y no cometió ningún delito, se lo convoque y se lo plante como una suerte de perejil con una confesión involuntaria o un dato involuntario que no, realmente no tenga sentido y de esta manera resulta un poco peligroso. Claro, claro. Qué interesante lo que mencionás. Ahora, ¿por qué cambiaría esa modalidad? Porque evidentemente el gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad, está viendo que quizás es mejor hacerlo directamente desde la policía. ¿Por qué crees que, explicado, digamos, fácil, que toma esta postura el gobierno? No, a ver, por ahí las intenciones y por qué se toma, uno por ahí lo desconoce. Sí, lo que te puedo decir es que es un consenso desde el año 2014 hasta ahora y un consenso a nivel inclusive nacional que para ser válida una declaración tiene que tener la presencia de un abogado defensor. Por ahí quizás se piense en algunos hechos graves para orientar la investigación. El tema es que lo grave para el personal policial y por ahí muchas veces es difuso. Entonces, cualquier persona, como digo, puede estar en algún problema en el caso de esta norma. Entonces, siempre lo atinente es la presencia del abogado defensor, la prohibición de que la policía interrogue a la persona sin su defensor de confianza y en todo caso después, si quiere declarar, si quiere hablar, lo puede hacer ante un fiscal o siempre asesorado con un defensor, pero por esta cuestión de que no conoce el ámbito y hay que protegerlo de las arbitrariedades. Claro, cuando vos decís, mencionaste se planta un perejil, ¿qué querés decir? ¿Que es una jerga que se utiliza? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el control que puede tener un ciudadano común en una comisaría entre cuatro paredes con un personal policial? Ninguno. De que lo que diga no se firmó, de que lo que se avaló no se firmó. Entonces, no sucede acá y tampoco sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay advertencias previas a que vos declares. Se puede ver por ahí en las películas las personas que declaran sin el abogado defensor ante las autoridades policiales en una comisaría, pero eso es filmado, es grabado, o sea, tiene otras garantías de registro más allá de la cultura que obviamente es distinta y es diferente, pero vos no podés permitir nunca en un contexto latinoamericano y en Argentina, con todos los precedentes que tenés, encerrar a una persona sola con un policía, porque no sabés qué puede salir de ahí, no porque haya mala fe del personal policial, sino que hay que proteger cualquier circunstancia, para el bueno y para el malo, para el inocente y para el culpable. Claro, claro, porque ahí te dije, no te dije, aparece esa cuestiones, y más si no hay un registro fílmico. Firme o no firme, te puedo detener un familiar tuyo, entonces esa presión vos nunca sabés cómo puede operar en la persona. ¿Eso vos lo calificás como grave? Yo lo califico como una cuestión que por lo menos afecta lo que es la Constitución Nacional y sí es una circunstancia por lo menos grave en términos de sanción normativa. ¿Y pensás, Ignacio, que la gente, el común de la gente que tiene cualquier inconveniente, conoce esta normativa vigente que tiene que estar la presencia de un abogado ante esta situación? A ver, no sé si lo conoce o no, más allá de que el derecho se presume conocido por todos, pero vamos a hablar en el plano de la realidad. No sé si lo conoce o no, pero la realidad es que ninguna declaración es válida sin la presencia del abogado defensor. Entonces no hace falta que lo conozca o no lo conozca. Cualquier cuestión que vos digas sin la presencia en sede policial, hoy como está el sistema, no es válido. Entonces protege a la persona en ese punto. No sé si me explico en la lógica. Es importante, porque puede hablar todo lo que fuere, pero no se toma como válida en tanto no tenga un profesional del derecho. Digamos. Exactamente. Otro punto por ahí que también atenta contra lo que puede ser cualquier ciudadano es esto que se llama decreto penal. Ajá, a ver. Un mecanismo que se importa del derecho alemán, pero como te decía hoy, una cosa es la criminalidad de alta escala, las bandas criminales vinculadas al narcotráfico, otra cosa es los delitos de media y baja gravedad. Y este decreto penal está pensado para los delitos de media y baja gravedad, porque está pensado para lo que es el código contravencional, esas figuras que antes estaban en el código de falta, y para los delitos que no tienen una pena efectiva de privación de la libertad. ¿Qué pasa en este caso, para ser concreto? Vos estás en tu casa, te llega una notificación y te dice, señor, mire, usted lo denunciaron por tenencia ilegal de arma de fuego, por una amenaza, por alguna figura acoso laboral, alguna figura del Código de Convivencia, y mire, un juez resolvió
que está condenado. Se le impuso una pena de 1 año, 2 años de prisión, o se le impuso, supongamos código de convivencia, una multa o hasta una pena de arresto. Pero eso sin proceso. Sin juicio previo y Ah. sin presencia de abogado defensor. Y esa célula dice, mire señor, usted está condenado, tiene 10 días ahora para apelar e impugnar esa decisión. Vos estás en tu casa y te condenaron sin juicio previo. Entonces, y no va contra la criminalidad de gran escala, de alta magnitud, sino que va con, como te digo, delitos que no prevén pena privativa de la libertad y delitos de convivencia. Entonces, criminalidad de baja escala. Entonces, no tiene nada que ver con la seguridad. Claro. Por eso digo que te afecta como Es ciudadano. muy fuerte lo que mencionas. Eso- Una persona que con pruebas, ¿no? Supongo que un juez para tomar una decisión de esa magnitud debe tener pruebas, condena a una persona que se entera in situ, digamos. Sin escucharte, que eso es lo más difícil, y sin tener un abogado que te pueda defender. Entonces, no es ni siquiera una cuestión que afecta a la profesión. Esto es más una cuestión que afecta, como te digo, al ciudadano en lo que es su Ajá. vida diaria. ¿Cómo se llama eso? ¿En qué parte está escrito? Se llama proceso por decreto penal. Viene del derecho alemán, pero que es el problema de importar por ahí mecanismos extranjeros. Podemos importar hasta el abolicionismo penal de las teorías escandinavas, pero bueno, no funcionan en este contexto, como te digo, latinoamericano. La policía, los procesos, el comportamiento son particulares. Entonces vos también tenés que pensar en el contexto en el que lo estás regulando. Ok, wow, qué fuerte. Y con respecto a los derribos de búnkeres, ¿qué postura tenés al respecto? Porque, No, a ver, a mí el derribo de búnker sí. me parece una medida muy saludable, está vinculada un poco a espacios ociosos, espacios donde se practicaban determinadas Bueno, actividades. allí en la ex estación Mitre, por ejemplo, ¿no? Exactamente, o acá en la casa de Monseñor Saspe y Avenida Freire, o sea, son medidas, pero ¿qué pasa? Como está en juego el derecho de propiedad, siempre interviene un juez. Claro. Para validar, para cerciorarse de que esa casa no tenga un propietario, de que no tenga un tercero. Entonces, ¿cuál es la facultad que se establece ahora? La posibilidad de hacer un derribo sin el control judicial. Entonces, en algunos casos, y puede ser crítico, porque vos tenés que seguir un proceso porque hay un derecho de propiedad y por más que esa casa se haya utilizado para una actividad criminal, vos tenés una persona que es propietaria de esa vivienda. Entonces, siempre está bueno escucharla porque es el titular de esa vivienda y para evitar que se cometa en algún caso puntual alguna arbitrariedad. Por eso siempre la presencia del juez es importante cuando hay una restricción de tus derechos. Lo mismo la posibilidad de imponerte medidas restrictivas sin control judicial previo. Por ejemplo, prohibición de salir del país, una medida de distancia, nada. En similar sentido a lo que es el proceso por decreto penal, vos estás en tu casa y te llega una cédula y dice, mire, usted tiene una prohibición de contacto, tiene una prohibición de salir, tiene que establecer determinada medida y tiene ahora este plazo para impugnarla. Entonces vos necesitas siempre la defensa y el control judicial para ver si está bien de lo que se te está solicitando. Claro. Ignacio, alguna vez lo he conversado con el ahora ministro de Obras Públicas, el señor Lisandro Enrico. Él en su momento rezongaba el hecho de que para allanar en una cuestión, digamos, de in situ, ¿no? Necesitaba la orden de un juez. No sé, estaban en un procedimiento de droga y no podían entrar porque necesitaban la requisitoria de un juez. ¿Vos estás de acuerdo con eso o qué dice esta ley nueva que presentó? Vamos por ahí un poco para ordenarnos. Dale. Un allanamiento es una medida que afecta a la propiedad y por lo tanto se ha estilado que se requiere una orden judicial en principio. ¿Cuál es el fundamento? Como te digo, la violación de la propiedad vos tenés que dar fundamento, el fiscal le tiene que dar un fundamento de por qué quiere allanar, qué delito se cometió, entonces el juez lo valida y lo valida por un tiempo. Ahora, hay muchas excepciones a la posibilidad de sin necesidad de orden judicial fundadas en la urgencia. Entonces, la última reforma, una de las que se hizo hace unos años atrás, estableció la posibilidad de allanar en determinados casos en contexto de narcocriminalidad, en contexto de bandas organizadas, criminalidad compleja, en determinados casos extorsiones, homicidios. Es decir, ahí no es necesaria la orden judicial. O sea, a ver, el fiscal nomás podría ordenar Podría ordenar. ¿Por qué? Porque hay una urgencia. Ahora, pensalo hoy en estos tiempos modernos con la tecnología, con el WhatsApp, con el mail. Antes por ahí sí tenía que hacer una llamada, el fiscal, el comisario, solicitarlo al juez. Ahora con la tecnología esto es inmediato. Entonces,
Sí está bueno que se amplíen los supuestos de allanamiento sin orden judicial, pero sí siempre limitado a esta cuestión de la urgencia y la celeridad del caso en el contexto de la tecnología actual. No sé si me explico. Sí, sí, claro, En sí, este sí. proyecto contempla la posibilidad de allanar cuando te secuestran armas. Bueno, hay que tener también Claro, te encuentran en, la vamos a vía decir, pública. Boulevard y Rivadavia con un arma de fuego y automáticamente van a tu domicilio. Claro, por eso hay que tener cuidado también con eso, porque vos tenés que pensar cuál es la urgencia entre me encuentran un arma. Bueno, ¿cuál ¿En es la contexto de qué? sospecha para Claro. pensar que puedo tener un Claro, arsenal que tener un acopio. claro, de armas dentro de mi casa? Entonces, también hay que tener cuidado con eso en los fundamentos, en el contexto del caso y también en la urgencia. ¿Cuál es la urgencia de no solicitar una orden judicial por una vía, por WhatsApp, por correo electrónico, cuando se puede hacer por mail? Es Mm. decir, hay que tener cuidado y tener esta cuestión en cuenta, el contexto de la urgencia y la tecnología actual, y sabiendo siempre que estamos afectando a la propiedad. Entonces, si afecta a la propiedad, siempre es recomendable la orden judicial. ¿Te preocupa, Ignacio, las facultades que se incrementa para fiscales y la policía propia? A ver, no sé si es una cuestión que, puedo decir, me preocupa. Sí creo que en un sistema republicano existen los pesos y los contrapesos. Ok. Entonces, vos asignás al Ministerio Público de la Acusación la facultad de detener a las personas sin que exista, a diferencia en otras provincias, para poder detener tiene que autorizarlo un juez. Acá en Santa Fe no. El juez lo que hace es un control posterior. Autorizás la detención, autorizás allanamientos en algunos supuestos sin orden judicial, autorizás el interrogatorio Sin la policial sin la presencia. presencia del defensor, el decreto penal sin la presencia de abogado defensor. Entonces, lo que sí se pone en riesgo por ahí es parte de un sistema republicano de pesos y contrapesos, que está pensado, como digo siempre, acá no hay que pensar en quién es culpable, sino que hay que pensar también, y cualquier persona que escucha esto tiene o algún amigo, pariente, familiar que sufrió una acusación injusta. Entonces siempre hay que pensar en esos casos, porque esto está En pensado la justicia, ¿no? para evitar las arbitrariedades. Claro. Entonces el sistema de contrapesos tiene una razón Mm. fundamental del principio republicano. Sabes que otro de los reparos que plantea incluso la oposición, los juicios en rebeldía. ¿Qué es eso? A ver, es muy interesante los juicios en rebeldía, a mí es un tema por lo menos que me interesa en particular, es la posibilidad de que ante una persona cuando se fuga, por ejemplo, o no se presenta o no la pueden hallar, se lo pueda juzgar, es decir, someter a un proceso penal con la presencia de un abogado defensor y poder llevar a un juicio oral y a una condena. ¿Por qué? Sin la presencia del acusado. Sin la presencia de la jueza, porque en Argentina, en principio y en la provincia de Santa Fe, no existe la posibilidad de que a vos te puedan someter a un juicio oral y a un proceso penal sin tu presencia. Claro. Vos tenés que estar presente. Entonces, este juicio en rebeldía fue pensado en el sistema, por ejemplo, federal, para lo que fue, por ejemplo, ahora tuvo recientes sanciones este proceso en rebeldía, lo que fueron el atentado de la AMIA y el juzgamiento de la pista o la pata iraní, que nunca se presentó en Argentina. Entonces, bueno, pensado para esto. El tema es, ¿para qué lo pensamos? Porque sí es verdad que la persona que se sustrae al proceso penal porque se fuga, tampoco lo podemos premiar y decirle, mire señor, usted va a fugarse y por eso la causa puede prescribir y se va a beneficiar. Por eso yo estoy de acuerdo en que debamos revisar los procedimientos y los mecanismos de juzgamiento. Ahora, pensémoslo también dentro de un baremo de delitos graves. Ok. Pensémoslo para homicidio, pensémoslo para los abusos sexuales, delitos, o sea, contra la integridad sexual en general, amenazas, bandas de narcocriminalidad. Pero bueno, tengamos alguna consideración o por lo menos algunos mecanismos o algunos reparos, porque juzgar en ausencia a alguien no es lo mejor Claro. que puede pasar, por más que esté la presencia del abogado defensor, porque el abogado defensor te garantiza una defensa técnica, ahora nunca te garantiza tu voz Claro. como acusado. Entonces, pensémoslo, este juicio en ausencia, para los delitos graves, como se pensó en el sistema federal para estas situaciones especiales, como es la pata iraní y esos casos de personas que no se quieren presentar voluntariamente. Mirá qué interesante lo que mencionas. Bueno, otro de los reparos que menciona la oposición es la ampliación del espionaje y control social. ¿Qué es esto? Bueno, control social, algo hablabas respecto de... Sí, a ver, yo en eso soy bastante medido en ese punto. Me parece que inclusive hay otro proyecto también del gobierno provincial que es interesante, vinculado a lo que pasa en los establecimientos educativos y la posibilidad de realizar ciberpatrullaje, ciberespionaje.
en determinados casos de urgencia y de gravedad, creo que sí es necesario determinadas medidas y determinadas adopciones. Lo mismo el espionaje. El Estado sí debe tener un sistema legal de espionaje, no para tener los problemas que ya tuvimos en su momento, sí. con otra causa que no viene al caso. Un sistema de espionaje legal que contemple la posibilidad de prevenir determinadas cuestiones. Obviamente que no vaya ni se afecte la vida privada de los particulares, ni las cuestiones que tienen que ver con religión, creencia, etcétera. Pero sí, a mí no me parece mal un sistema de... Es más, estamos en una sociedad hipervigilada desde que uno ingresa a internet, desde que uno pone su cuenta. Entonces, uno deja mucha huella allí. Tampoco podemos mirar para otro costado. Entonces, a mí me parece que no está mal el espionaje siempre que sea legal, lícito, reglado. ¿Me lo definís? Perdón, ¿me definís qué es espionaje? A ver, es muy genérico lo Sí. que tiene que ver con espionaje. Si vos me preguntás, a ver, ¿a qué lo orientaría yo? Tiene que ver con un conjunto de acciones que realiza el Estado en forma lícita con el fin de prevenir determinadas catástrofes o determinadas situaciones de violencia criminal hacia terceros y hacia cualquier ciudadano, para lo cual utiliza desde el chequeo de bases abiertas o fuentes abiertas o inclusive hasta bases privadas y hasta poder adoptar algún tipo de otra medida intrusiva. A ver, espionaje es espiarte, no Claro, tiene otra cuestión. Mirar las cuentas bancarias. Cuentas bancarias, meterse en internet, vigilar tus cuestiones, pero siempre con un fin lícito. Claro. No sé si me perfilar a alguien con un fin lícito. Con un fin lícito, exactamente. Okay. Es increíble la cantidad de cuestiones que, claro, vos lo planteás para... y en cuanto al régimen agravado para presos de alto perfil, ¿vos coincidís con eso? No, ahí está bien. En esto, y esto lo hablo particularmente, sí, yo creo que el cercenamiento de algunos beneficios de los detenidos de alto perfil fue también lo que impidió que algunas cuestiones vinculadas a la criminalidad se sigan expandiendo y se sigan extendiendo. Antes, la verdad, y es una realidad, el servicio penitenciario, en anteriores gestiones provinciales, y eran... Sí, había mucha porosidad ahí, sí. Estaban los celulares, estaba la posibilidad de que exista contacto con el medio exterior, se cometían delitos desde el interior de la cárcel. Entonces, esto, no está mal que a ver, vos si estás en contexto de emergencia, vos tenés que adoptar las medidas para paliar y frenar esa emergencia. Obviamente, con algunos límites, que la emergencia no se te convierta en una regla y esto se continúe a lo largo, y siempre que tengas la mayor cantidad de cuidado posible. O sea, vos establecés limitaciones a los presos de alto perfil, pero bueno, las cuestiones básicas hay que garantizarlas dentro de la unidad. Pero no me parece mal que se le corte la comunicación, que se le prohíban las visitas en casos específicos, y sí, porque vos tenés una situación que... No, es increíble, veíamos, incluso cuando uno ve las noticias, parece hasta de película, gente digitando todo desde la cárcel. Es una cosa que uno no puede entender, ¿no? Por eso yo te digo que lo que por ahí uno critica tiene que ver con cuestiones que pueden afectar a cualquiera, a vos, a mí, al ciudadano que está escuchando la nota, no tanto en estas cuestiones de alto perfil, que creo que cualquier persona va a estar de acuerdo. Ok, Ignacio, cuando habla este paquete de leyes de la ampliación de franjas horarias, ¿a qué se refiere? Digo, ¿hay un tema específico en términos de horas para allanar, para hacer determinados operativos? ¿O es genérico esto? A ver, en términos generales, el proyecto tiene muchas cuestiones. Hay franjas horarias para allanar en nocturnidad, que también, obviamente, siempre que se dé la razón y la validez y la urgencia es permitido. Tiene también cuestiones vinculadas a establecer como una suerte de estado de sitio en determinados barrios y zonas que se consideren como peligrosas, y ahí se flexibilizan algunas cuestiones. Se amplían también las facultades de la policía para mantener la detención de una persona por averiguación de antecedentes, pero como digo, en términos generales, la mayor cantidad de herramientas a la policía y a los fiscales tiene que estar validada siempre por la posibilidad de derecho de defensa, en esto de un abogado defensor, de la posibilidad de no solo el abogado, sino también de defenderse, y todo lo que tiene que ver con otras medidas más intrusivas por la urgencia en este contexto de telecomunicaciones tan virtual y tan amplio que a vos te permite tener contacto rápidamente con un juez o un fiscal. Entonces, cuando se habla de un allanamiento, de una extensión horaria, bueno, tiene que estar
justificado, no puede convertirse en la regla porque eso sí es complejo. Antes de pasar a otros temas muy importantes, y quiero hacer una mención, nombraste escuelas, lo que pasó en San Cristóbal, la medida que podría tomar el gobierno también al respecto. Si tendrías que darle un mensaje a los legisladores santafesinos, legisladores y legisladoras que tienen ahora en sus manos el proyecto, ¿qué les dirías en resumidas palabras? No, un poco lo que planteamos desde el instituto. Hay que abrir el debate, hay que tomar en cuenta las posturas que hacen los ámbitos académicos, los ámbitos colegiados, como es el instituto, y creo que es un buen momento para dar un debate. La normativa pasada evidentemente tuvo un impacto en materia de seguridad positivo, entonces sigamos en esa senda, pero escuchando a todos los sectores en cuanto a los reparos que puede haber, porque es un buen momento quizá para mejorar cuestiones. Te planteaba hoy lo del proceso en ausencia. Bueno, pensémoslo para determinados casos. La posibilidad de ampliar los allanamientos. Bueno, pensémoslo también en qué supuestos. Entonces, demos un marco más de seguridad para todas las partes. Me explico. A ver, hay puntos creo que ya no, por lo menos nosotros del instituto no lo podemos matizar, que tiene que ver con este procedimiento por decreto penal sin condena, los interrogatorios policiales sin abogado defensor, las medidas restrictivas sin control judicial previo. Entonces, eso creo que no Esos tiene... tres puntos son muy críticos. Y es muy difícil, es muy difícil encontrarle un punto medio, pero en los otros puntos creo que sí se le pueden encontrar matices. ¿Qué dicen tus colegas? ¿Están de acuerdo? ¿Hay una unanimidad o...? No hay unanimidad en cuanto a estar en contra. No, hemos hecho reuniones y fuerte se han lo que decís. manifestado. Sí. No, por lo menos desde acá, desde el Colegio de Abogados de Santa Fe, la postura institucional ha sido negativa hacia esto. Bueno, wow. Pero con una apertura al diálogo. Sí, con una apertura al diálogo, que es lo más importante, y con un apoyo también hacia las políticas de seguridad. O sea, no negamos una cosa ni quitamos otra, sino que estamos acá para sumar. Ok, y si la legislatura los convoca, sería, digamos, un momento propicio, digo, para que ustedes a través de... Sí, no hay inconveniente. De hecho, tenemos elaborado un dictamen por parte del instituto para presentar en el caso de que sea requerido. En eso no hay inconveniente. Bueno, fuerte esto último que mencionás, ¿no? Respecto de los diferentes reparos que presentan como elemento de debate. Che, bueno, ahora que ustedes lo que dicen es, está trabajando bien en muchos puntos y hay otros que son críticos y que es el momento de charlarlo, de debatirlo. Está muy bien. Está muy bien. Mencionaste escuelas. El gobierno de Puyaro se habló de eventualmente revisar los bolsos ante, no sé, para evitar episodios como lo que pasó en San Cristóbal. ¿Eso cómo lo ves? Que se revisen las mochilas. A ver, voy a dar, como digo, en este caso una postura personal. Ok. Los casos extremos generan por ahí reacciones y postura extrema. Claro. Siempre es muy conocido en derecho, inclusive por la jurisprudencia más que nada alemana, y de esos lares, el caso de un niño, una niña secuestrada y el delincuente en ese lugar que sabe dónde está, o, por ejemplo, de un atentado, en los casos conocidos, y lo tenemos ahí al terrorista, y sabemos él sabe dónde va a explotar la bomba. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? O sea, porque es un dilema también ético, legal, es decir, casos extremos. Entonces, si hay una urgencia, hay una gravedad, pensemos en lo que pasó en San Cristóbal, y a nadie va a querer que su hijo pase por eso. Entonces, en casos extremos, en casos de urgencia, y yo no veo mal que se puedan adoptar algunas medidas por esto, el ciberespionaje, para detectar a ver si hay un grupo específico queriendo planificar un atentado en determinado lugar. Que ese día y en ese momento y en esa urgencia, y sí, se puedan revisar los celulares para ver si hay alguna conexión o hay un posible atentado en otro lugar. Que se requise para ver si hay un arma. Y sí, creo que nadie me parece muy dificultoso verlo mal en estos casos extremos. Como digo, siempre pensando en el caso extremo. Ahora, que un día normal de clase, sin una alerta, sin ninguna cuestión, se requisen los bolsos, se desbloqueen los celulares, y no. Por eso digo, en casos de emergencia, en seguridad pública, en contexto específico, de escolaridad. Por un tiempo determinado. O en casos puntuales. Hay una alerta específica en un determinado instituto, una alerta real, específica, o hay
a partir de este ciberespionaje, ciberpatrullaje, se detecta un posible foco en determinado lugar. Bueno, sí, hagamos las medidas, hagámoslo judicialmente, hagámoslo con los fiscales, pero no veo mal en determinados contextos la posibilidad de adoptar determinadas medidas. Pero como digo, siempre en contexto de emergencia, de excepción y que no sean la regla. Ok. Ignacio, la doctora Branicic, la titular del MPA, presentó su informe de gestión en la legislatura santafesina y dejó dos títulos muy fuertes que dejó, bueno, un impacto contundente a la población. Uno, la tasa de suicidios que se registró en la provincia de Santa Fe, y lo otro, que les pidió a los legisladores que legislen sobre el control de las redes sociales en adolescentes. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí. Sí, estás de acuerdo. Sí, sí. Estoy de acuerdo con el control de... Sí, sí, porque hay... A ver, la tecnología y el mundo avanza por un lado y las regulaciones siempre llegan más tarde. Entonces, sí hay que establecer y pensar mecanismos porque hay todo un fenómeno de criminalidad que establece la digitalización, todo lo que es la tecnología que antes no lo conocíamos. Pensá que uno de los primeros fenómenos que teníamos fueron todos los fraudes bancarios. Después todos los fraudes que tenían que ver con el mundo cripto. Hasta el día de hoy le cuesta a lo que son los órganos que persiguen llegar a recuperar el dinero, frenar esos avances, detectar la criminalidad, porque son redes muy incipientes que se disipan, porque son cuentas de dinero que están reguladas en otro país, o hay mecanismos ya aceitados. Entonces, el fenómeno de la criminalidad va adoptando modalidades. Una de las últimas y que nos encontramos ahora y que nos sorprendió son estos grupos específicos, todas estas categorías incel, que tienen que ver con los jóvenes y los adolescentes en el uso de las redes sociales. Entonces, para no llegar tarde y para tratar de paliar esta situación, no me parece mal que se establezcan mecanismos, que se establezcan sanciones a las prestadoras de estos servicios. Es decir, hay que pensar también en abordar este fenómeno para que no sea tarde. Ok, cualquiera que está mirando a lo mejor te podría objetar y decir, che, pero me estás controlando mi privacidad. ¿Qué le respondes a eso? Sí, pero a ver, la privacidad de un menor, hoy con estos hechos de criminalidad, hemos visto que no es solo es increíble, sí, sino que está en función de terceros, sino que está en el aliento, sino que está en la conexión con terceras personas. Entonces, lo que hace hoy en día un menor en una determinada red afecta sí o sí a terceros. Entonces, vos no lo podés disociar y decir es mi privacidad, porque si yo estoy en un grupo, no sé, de WhatsApp, de Telegram, porque hoy tenés todo eso, que encima se autodestruyen y todas las cuestiones vinculadas a eso, hablando y organizando determinada cuestión, entonces eso no te afecta, no es tu privacidad, eso ya afecta a terceros y pone en riesgo la seguridad pública. Entonces, como digo, es momento de pensar seriamente, porque obviamente sí, va a estar alguien que diga en contextos de emergencia, de urgencia, de estos nuevos fenómenos de criminalidad, cómo restringimos determinadas cuestiones que puedan afectar a terceros, pero tampoco en convertirlo en una búsqueda sin sentido, porque tampoco podemos hurgar por hurgar, buscar por buscar y afectarte la privacidad de esa forma, pero sí en función de los riesgos que puede haber hoy en día. Ok, Ignacio, desde tu punto de vista, ¿vos estás de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad? Lo dije en varios congresos, creo que Argentina, en contexto no solo latinoamericano, sino también mundial, había una deuda pendiente con respecto a repensar la edad de imputabilidad de los menores, no solo por una cuestión cultural, el menor de hace 20, 30 años no es el menor de ahora. No. Entonces sí nos debíamos un debate serio y pensar la baja edad de imputabilidad me parece que es razonable. ¿A cuánto lo bajarías? No, a ver, a mí no me gusta dar un número, no me parece mal tampoco lo que se adoptó. Me parece que el número tiene que también surgir del contexto democrático y el contexto de los ciudadanos. Es decir, ¿qué número nos está bien? Dentro de la razonabilidad, pero no me parece mal en un contexto latinoamericano una disminución a 14 años. A ver, tampoco... ¿O crees que una persona de 14 años tiene la lucidez como para decidir semejante acto, digamos? A ver, también hay que pensar que el derecho de menores, con la perspectiva de niñez, también tiene determinados parámetros en pos del menor. Las penas no son las mismas, no se piensa, las perpetuas no son aplicables, se busca la reeducación de ese menor, tratar de comprender.
Pero un poco si vamos a la estructura de siempre, tampoco creo que la baja de edad de imputabilidad impacte positivamente en la prevención del delito. Eso también hay que pensarlo. Un menor que comete un acto atroz porque sea no está pensando qué edad tiene. Y el Claro. derecho penal siempre va a llegar Y muchas tarde. veces las bandas mandan a los menores, ¿no? Porque como Son son... utilizadas Sí. como soldados, como instrumentos, pero puede pasar que dentro de unos años nos anoticiemos de un caso de gravedad de un menor de 10, 12, 11 años. Mm. Porque llega tarde el derecho y porque no hay posibilidad de regular toda la criminalidad, pero sí tenemos que pensar en determinados contextos culturales para por lo menos tratar de adoptar soluciones para esos menores que realmente un menor de 14 años que comete un delito, como estaba con anterioridad la norma y que a partir de ahora se establece en los 14 años, no le servía ni a él ni Mm. a la víctima, porque también hay que pensar en la Sí. víctima, en el sistema de menores, no le servía a nadie. Mm. Entonces, pensar mecanismos simbólicos, de resocialización, de reinserción, de asunción de tareas escolares. Entonces, a mí no me parece mal que el baremo se baje hacia una edad menor. Ok. Vos sos presidente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe. Sí. ¿Cómo están trabajando? Contanos un poquito, contale a A la ver, gente. el instituto, yo soy presidente desde este año, soy secretario de hace muchos años atrás. El instituto se conforma generalmente con reuniones que se hacen una vez por mes, todos los jueves, Ajá. generalmente el tercer jueves de cada mes. Y ahí por ahí lo que hacemos es debatir muchas de las cuestiones que tienen que ver con los problemas gremiales para poder adoptar reuniones con servicio penitenciario. Tenemos por ahí reuniones periódicas, con fiscalía, con Poder Judicial, con los colegios de jueces. También se tratan, y es uno de los puntos más importantes del colegio, cuestiones académicas, es decir, eventos para la formación profesional. Tenemos un ciclo muy interesante que se llama Derecho Penal al Descorche, Ah, y que eso, es un mira ciclo vos. descontracturado donde se come, se bebe, tenés desde vino, cerveza, gaseosa, o sea, para todos los paladares, y se toca un tema con una serie de disertantes. Tuvimos un primer encuentro a principio de año, fue un éxito. La verdad que muchas personas, generalmente se hace en el bar del foro del Colegio de Abogados. Era el 18 de junio. Tenemos un segundo que es la prueba psicológica en el proceso penal, pero orientada a los delitos contra la integridad sexual, Ah, mira lo vos. cual es un debate muy Wow. Wow, interesante. wow. Y después tenemos, sí, cuestiones más académicas y disertaciones científicas donde se convocan a las partes y se toca algún tema, pero bueno, por ahí uno lo que ve es que este tipo de temas, más descontracturado, donde se come, se toma, por ahí tienen más convocatoria, la gente todo lo que puede saber lo busca por internet Claro. hoy en día, no quiere que alguien por ahí le esté enseñando a lo que puede encontrar allá, entonces por estos ámbitos son más participativos y por eso el éxito que tienen. Qué bueno. Ignacio, ¿a vos te preocupa la poca educación que hay en No tiene por qué saber de manera puntillosa, ¿no? Porque para eso están preparados Sí, sí. ustedes. ¿Pero te preocupa la poca educación que hay en la población en derechos penales, civiles, comerciales? Es un tema que creo que hay que reforzar desde las escuelas, desde lo que es la materia de educación cívica, que siempre se dio. O sea, tratar de reforzar por lo menos en la población lo que son los derechos Claro, básicos. derechos, hasta dónde llego yo y empieza el derecho de otro. Sí. Sí, pero más que nada en materia penal, en otros países vas a Estados Unidos y hay una formación mucho más fuerte en lo que tiene que ver la prevención de las arbitrariedades y Mm. abusos policiales. Entonces, che, no me pueden interrogar, no te pueden citar sin la presencia de un abogado defensor, no te pueden. Entonces, tratar de tener esa cuestión, pero para que un ciudadano también esté preparado, no para que se genere esta cuestión De de choques, arbitrariedad, de, sí. de choque, decirte denuncia, porque hoy también la carta más limpia de cualquier persona dice, te denuncio a cualquier policía, y el policía probablemente esté cumpliendo su función. Entonces, sí estar preparado para donde haya una cuestión que impacte en el ciudadano, sí la persona Mm. pueda tener sus herramientas o dónde invocarla. Me parece que sí, que eso debería mejorarse. Y pensás que cuál sería el canal para que la gente se instruya un poco más. La escuela. No, en la escuela, La la escuela, escuela. la escuela, los cursos de formación, pero siempre desde la La escuela, porque escuela, ok. no hay otra posibilidad de formar en ese sentido. Y sí, por ahí, a ver, los colegios de profesionales, los institutos, es muy difícil formar a la población o explicar Mm. los derechos que tienen que ver con las cuestiones penales. Uno puede, como en este proyecto, decir, mira, esto está mal, esto no está bien, esto no es lo otro,
pero creo que la escuela es el canal de Sí, información total. básica. Ignacio, bueno, volviendo al tema de vos, el presidente de esta institución, ¿hacia dónde apuntan ustedes? Digamos, ¿tu mandato hasta cuándo es? ¿Cuándo se renueva? Los mandatos son anuales y son renovables por elección, obviamente, de los demás. ¿Podés renovar vos? Sí, 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 O sí, sea, hay exacto. reelección, digamos. Hay reelección, ¿Y exactamente. cuál es tu, digamos, tu objetivo? Por ejemplo, para lo que queda del año. ¿Cuál es tu objetivo? A ver, el objetivo un poco, eh, siempre, como te digo, fui secretario, se ha trabajado muy bien dentro del instituto, pero el objetivo de este año fue tratar de acercar Ujú. a los jóvenes egresados que se involucren dentro del instituto, tratar de lograr una democratización del instituto en el sentido de que todos los que integran el instituto puedan participar de las charlas, de los comentarios, desarrollar mucho más la parte académica, pero a partir de encuentros que sean convocantes. Como te Ok. digo, Derecho Penal de Corche es una actividad por lo menos que convocó. Entonces, tratar de acercar a los profesionales, yo creo que siempre el desafío es con los profesionales mayores, los que ejercen hace muchos Claro, que años, se sumen, y ¿no? tratar de acercarlo por eso a estas actividades. Y creo que, y la defensa de los profesionales. Me parece que el punto más importante y que más interesa al profesional de años en esto es su defensa, que el instituto tome como una bandera algunas cuestiones que hacen al ejercicio profesional. Entonces, tratar de esta forma de defenderlo. Y obviamente siempre el pedido es que se involucren, porque mientras más profesionales participan del instituto, mejor es la Mm. calidad de la información que recibimos. Seguro. ¿Te preocupa algo de la formación de los profesionales que han ingresado hace poco? ¿Por qué te hago esta pregunta? Charlé hace un par de semanas con el señor Oscar Blando, que es constitucionalista, y él en su condición como profesor universitario dice, che, la verdad que llegan acá y muchos de ellos le cuesta escribir, le cuesta leer, y la verdad me preocupa mucho, porque vienen digamos, del secundario, me preocupa mucho esa situación, porque tienen que defender ante un juez, tienen que usar la oralidad, etcétera, etcétera. ¿Vos cómo estás viendo esa parte desde tu punto de vista? Voy a dar una opinión personal. A mí yo soy un poquito contrario a el ofrecimiento masivo en redes sociales, a las menciones masivas por ahí de profesionales en redes sociales o alegando determinados conocimientos o vendiendo determinada información. Soy muy, o sea, por lo menos la formación que uno tiene más de lo que es la bibliografía, el silencio, más la cuestión de que el respeto por ahí se gana dentro de tribunales a partir de la actividad profesional y no tanto de En el lo que uno afuera. puede verborrajear en redes sociales. Y soy más de la academia, o sea, de ir a los libros, de evitar tanto el uso indiscriminado de Internet, de artículos, de esta cuestión más fast food hoy moderna, de Claro, buscar tenés todo un clic. y responder, o sea, y de que también el ejercicio profesional se hace con los años. Entonces en ese más una vieja escuela de la que uno inició en este sentido, decir, bueno, trabajar, darse contra la pared durante varias cuestiones, pero no venderse ni mostrarse como si podría resolver todos los casos un recién iniciado. Entonces, tratar de ser más respetuoso de esas cuestiones públicas que se venden, que siempre hay que tener obviamente un límite ético, pero no pasa tanto por ahí por lo ético, sino también es mi opinión personal, por Claro. esto de fast food, de querer mostrarse, de querer decir, bueno, yo sé todo, agarro en internet, veo esto, lo otro, y por ahí siempre es necesario arrancar de abajo, de cero, casos más débiles, pedir el acompañamiento, Opiniones. opiniones, asesoramiento de otros colegas. Entonces, sí uno ve, y por lo menos yo lo veo con más preocupación, muchas de estas cuestiones que se lanzan y alegan toda una serie de habilidades que por ahí vos decís, no, es muy difícil. Entonces, creo que hay que volver un poco al trabajo tranquilo, más silencioso, al que el respeto por ahí se lo gana dentro de una sala de audiencia y con formación. Eso por ahí me parece que es lo más importante. Siendo ni mejor ni peor, puedo interpretar que los de antes quizás tenían otros tiempos, ¿no? Que los de ahora. A ver, tampoco me gusta marcarlo de antes, ¿verdad? Porque siempre hay Sí, ejemplos siempre, para sí, sí. todo, pero sí me parece que antes había como una. También que la irrupción de Había las como una redes. escuela un Había poco más. sí, la irrupción de las redes Mm. a todos nos atraviesa y es un fenómeno que no podemos controlar. Pero sí,
había cierta paciencia, cierta preparación, cierto estudio. Por ahí yo veo que eso se ha flexibilizado en la época actual. Ok. Quiero meterme en ese libro, Microtráfico. Permiso, Sí. ¿este libro lo escribiste vos? Lo escribimos con otro colega, que es el doctor Santiago Sau, y cuenta con la colaboración de la doctora Clara Vázquez. Ok. Cuestiones prácticas para su litigación en la provincia de Santa Fe. ¿Esto está en las librerías? Está en la editorial Librería Cívica. Ah. Cuando surge la ley de microtráfico de este actual gobierno provincial, esta actual gestión, Sí. la verdad no existía material sobre microtráfico, y eso que el microtráfico no es algo de Santa Fe, sino que se repetía en algunas provincias, Buenos Aires, pero no había mucha bibliografía jurídica, y vos en el microtráfico lo que hacés, la empresa criminal que vos tenés, desde el jefe, el que fabrica, y hasta lo último que llegás al que distribuye y el que vende, vos lo que hacés es partir la empresa criminal y vos decís, del que distribuye para arriba, del que la fabrica, jefe, todo, justicia federal, que es lo que siempre investigó el delito de narcotráfico. Y el último eslabón de la cadena, el que vende en dosis fraccionadas y al consumidor final, microtráfico. Microtráfico. Entre otros delitos específicos. Definime microtráfico. Microtráfico, bueno, es un concepto muy, muy amplio, pero en términos generales es la venta al menudeo, la venta, no quiero decir la palabra en pequeñas dosis, pero es la venta al menudeo en dosis fraccionadas destinadas al consumidor final. En términos generales, eso es microtráfico, por eso se le llama narcomenudeo. Ok, ¿y por qué, primero, por qué decidiste escribir este libro? ¿Y qué cosas está haciendo? Porque, a ver, ayer, por ejemplo, Federico Angelini mencionó las bondades de la ley de microtráfico. ¿Por qué se decidió elaborar el libro? Porque no había información, y como te digo, vos partís la cadena y vos decís, acá los fiscales provinciales tienen que investigar toda una estructura que es compleja, porque para probar que alguien quiere venderla, que tiene, porque vos podés tener la droga, pero la droga se puede tener para consumo o se puede tener para vender. Y entre medio también hay un gris, que es una figura de tenencia simple. Entonces, vos tenés que probar que alguien la tiene para vender. Entonces, el microtráfico es algo que funciona en términos barriales. Vos tratás de darle una respuesta al vecino que siempre se quejó de que en ese lugar vendían droga. Veo que paran las motos, Bueno, ¿qué pasaba? Con las investigaciones por ahí federales se tardaba por ahí un poco de tiempo entre allanar y todo, porque vos siempre pensaba en los eslabones superiores. Cuando vos pensás la lógica barrial de microtráfico, decís, vecino viene, denuncia que acá están vendiendo o que tales personas están vendiendo, bueno, allano, denuncio, allano, secuestro de droga. El tema es que vos vas a tener una investigación más corta en el tiempo, y entonces vos te vas a tener que valer de lo que encontraste. Si vos ingresaste a una casa, encontraste droga fraccionada, secuestraste celulares, en esos celulares tenés conversaciones donde hablan de venta, tenés personas que ingresan y salen, perfecto, estás en el marco ideal. Es decir, detuviste a un vendedor. Ahí te cerró el círculo. Ahora, ¿qué pasa cuando en el contexto de microtráfico vos detenés a alguien en la calle que tiene algunos gramos de droga? Lo tiene ¿Para consumo o para vender? Claro. ¿Y cómo probás que lo tiene para Claro, vender? Claro. Lo puede tener ahí parado. Claro. ¿Cómo probás? La ley te exige en dosis destinadas al consumidor. O sea, para que sea microtráfico, intervengan los fiscales provinciales, tienen que, esa droga que vos tenés que estar destinada a venderla a un particular. ¿Cómo decís vos que la va a vender y no que la va a distribuir a otros proveedores y por lo tanto sale del microtráfico? Entonces, los tipos penales vinculados al microtráfico generan inconvenientes penales. O alguien que va en un vehículo particular y le secuestran droga. O la está transportando, y es un delito específico que escapa al microtráfico, o la lleva de un lugar a otro, o la tiene para consumir, o la tiene para vender, entonces, o la está distribuyendo. Entonces, hay muchos grises ahí. Hay muchos grises, hay muchos blancos, y vos estás fraccionando la empresa criminal. Vos te decís, yo voy con el vendedor, de acá para arriba va la justicia federal. Entonces, cuando vos fraccionaste la empresa criminal, porque a vos qué es lo que te interesa. Y vender. Claro, lo producís, lo y a vos como distribuís, investigador te interesa arrancarlo de raíz al negocio, solucionar el conflicto del barrio, pero también arrancarlo de raíz. Entonces, vos necesitas coordinación entre las dos justicias, la federal y la provincial. Que la justicia provincial le muestre sus resultados a la federal para que poder ir hacia arriba. Entonces, todos esos grises, todos esos blancos, estos conflictos normativos fue un poco lo que inspiró la redacción de este primer libro, que es lo único que se ha redactado, por lo menos hoy por hoy, en la provincia de Santa Fe sobre microtráfico, y tratar de darle una mirada práctica, es decir, para que el fiscal o el operador judicial
o el defensor le pueda servir también para evitar arbitrariedad y no perseguir consumidores. Esto está apuntado para fiscales. Fiscales, jueces y defensores penales. Ok, y el segundo tomo El segundo es la tomo ampliación de este. es una ampliación de ese, está a punto de finalizar si saliera a la venta y tiene en cuenta las nuevas tendencias en materia de microtráfico. Herramientas para la investigación que van desde las tradicionales como la requisa hasta las actuales como el uso de drones, el uso de seguimiento por GPS, herramientas térmicas, allanamientos sin orden judicial, hasta cuestiones penales que tienen que ver con el uso del ReproCan y estas nuevas tendencias en materia de salud que muchas veces se escudan para realizar los delitos. Okay. Así que este próximamente estará a la venta en librería cívica. Bueno, Ignacio, la verdad que te voy a formular la última pregunta y gracias por venir acá, microtráfico. ¿Dónde lo venden? En la editorial Librería Cívica. Ahí está. Calle San Martín y Corrientes. Vayan allí. Acá está, la editorial Librería Cívica. Explícame por qué, y si eventualmente se está controlando, por qué hay puertos en Rosario de gestión privada, si eso efectivamente se está controlando o cómo lo ves desde tu punto de vista. Porque uno puede sugerir que al ser de gestión privada, el Estado está controlando, digo, la justicia está controlando qué entra, qué sale. Por ahí desconozco puntualmente este tema. Sí, lo que es importante señalar, la justicia siempre actúa ante un requerimiento, ante una denuncia, ante un noticiamiento. Claro. Probablemente si hay un puerto privado debe haber una actividad estatal vinculada al control del tráfico de eso y en caso de que exista algún elemento se anunciará a la justicia federal. Como digo, tampoco se puede estar revisando por revisar todos los barcos que salen de... No te da mecánicamente tampoco. No te da mecánicamente y tampoco podés estar revisando los barcos. Entonces siempre tenés que actuar con alguna sospecha previa, que son los casos que se han realizado específicamente. Como te digo, siempre todo tiene que ser dentro de un marco. Ok, Santa Fe está trabajando bien en materia del corte, ¿no? Del narcotráfico, ¿no? Yo creo que se ha trabajado bien la ley de microtráfico, hay unidades especiales de microtráfico, me parece que hay un buen trabajo. Sí, lo digo siempre, como creo que... El plan Bandera, por ejemplo, ¿no? No, pero sí. con vinculación con el gobierno nacional, sí, porque, a ver, las estadísticas te marcan el camino y creo que es correcto. Yo siempre la crítica que hago de microtráfico es como esto tiene una mirada barrial y una mirada más expeditiva. Dos problemas tiene. Uno, guarda con los eslabones superiores, porque si uno... De algún lado llega, claro. No, y si uno destruye un búnker o frena una investigación deteniendo al que está vendiendo, y el de arriba se va a enterar. Entonces va... Claro. Y el vendedor es fungible, el vendedor lo puede cambiar, el proveedor, el fabricante va a seguir existiendo. Entonces, esos son los eslabones que hay que perseguir. Entonces, tengamos en cuenta esa cuestión y la coordinación. Segundo, la pata económica. La empresa criminal vinculada al narcotráfico funciona con dinero. Ya sea, lo lava convirtiéndolo en activos de otra cuestión. Entonces, el vendedor, el que está en el barrio, generalmente es una pata fungible y económicamente no es solvente. Es alguien que vive generalmente en una casa que no tiene muchas condiciones de infraestructura. Entonces, ahí la pata económica... Está bien cortar eso, pero atención porque... Atención porque arriba se puede... Entonces, tengamos cuidado y la palabra para mí siempre acá es coordinación. Justicia provincial con justicia federal. Y sí me preocupan por ahí cuando veo investigaciones de microtráfico que se extienden durante muchos meses. Porque yo digo, una investigación de 4 o 5 meses para detener a 5 o 6 investigadores barriales y no encontraste a quien te estaba dando... Porque, a ver, el vendedor barrial, la droga... no la fabrica él. Claro. Alguien se la provee. Entonces, si vos tuviste 5 o 6 meses, y alguien tenés que encontrar que se le está dando o brindando ese material estupefaciente. O sea, tengamos cuidado si hacemos investigaciones largas, en también apuntar para arriba, que es lo importante. La investigación tiene que ser estratégica en materia de microtráfico. Bueno, hemos viajado por muchos temas. La verdad, actuaste como un profesor impresionante lo tuyo, impresionante. Agradecemos aquí en Despacho Play porque además, Ignacio, lo explicaste con mucha facilidad. Y eso es un gran valor para la audiencia, ¿no? Muchas veces estos temas son muy complejos para el ciudadano común. Y nada, quiero agradecértelo. Muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias por este popurrí de temas jurídicos. Espero haberte
satisfecho, por lo menos he sido correcto Sí. en la ¿Hay respuesta. algo que no te pregunté que quieras cerrar esta nota, que te preocupe o algo por el estilo? No, hemos Hemos hablado, pasado por todos lados. Hemos pasado por todos lados. Bueno, gracias Ignacio, muchas gracias. Gracias a vos, Martín. Ignacio Alfonso Garrone es abogado en Derecho Procesal Penal y presidente del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe. Lo exprimimos literal, así que espero que ustedes del otro lado hayan disfrutado de una nota, de una entrevista de altísimo valor en cuestiones informativas judiciales. Muchísimas gracias y la seguimos aquí en Despacho Play.